Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Pier Paolo Bergerio nuevamente, pero esta vez con una de las obras más importantes, quizás la más importante que podamos tener de Pier Paolo Bergerio. Es decir, De Ingenius Moribus et Liberalibus Studis Adolescentiae. Es decir, sobre los hábitos nobles y los estudios liberales de la juventud. Esa es la obra de Pier Paolo Bergerio, una obra de educación. La educación ha sido siempre la clave para forjar generaciones capaces de enfrentar los retos de su tiempo, y en el siglo XV el humanista Pier Paolo Bergerio sentó las bases de lo que consideraba una formación ideal en su tratado De Ingenius Moribus et Liberalibus Studis Adolescentiae. Este texto, dirigido a los jóvenes de buenas cualidades, aborda las virtudes esenciales, las disciplinas imprescindibles y el papel de los maestros en el desarrollo del carácter. Desde la importancia del amor por la disciplina hasta el diseño de un currículo que abarque historia, filosofía, ciencias y artes, Bergerio ofrece una visión de la educación que trasciende épocas y sigue siendo relevante. En este artículo exploraremos entonces las ideas clave de su obra y cómo influyó en los paradigmas educativos de Europa. ¿Qué podemos aprender hoy de un tratado que conquistó la admiración de pensadores y pedagogos renacentistas? Acompáñame en este viaje hacia el pasado para reflexionar sobre el futuro. En todo caso, antes de iniciarnos en este viaje, muchachos, nosotros en nuestro blog ya habíamos verificado una obra que hablaba sobre los adolescentes, la juventud, pero no con respecto a la educación, sino que con respecto a los hábitos. ¿Se acuerdan? Esa era una obra de Erasmo de Rotterdam, de los hábitos modales que tienen que tener los niños, ¿ya? Pero como estamos señalando, es justamente una obra de hábitos, de educación moral. Esto ya viene a la educación como concepto genérico, ¿no? Así que vamos a ver de qué se trata esta gran obra de Pier Paolo Bergerio el Viejo. No olvidemos que es Pier Paolo Bergerio el Viejo, porque el joven es otro teólogo que no tiene nada que ver, que de hecho nunca se conocieron. Así que este es Pier Paolo Bergerio el Viejo. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, advierto en todo caso a los que están escuchando este podcast, si es que son profesores, educadores, quizá este tratado no les sorprenda demasiado, ¿ya? Este tratado es del siglo XVI, o sea, hace bastante tiempo ya, y quizás no es tan relevante para las prácticas pedagógicas que se desarrollan hoy en día, perdón, siglo XV. Eh, pero es interesante revisar cómo es que el estudio de esta disciplina y de la educación moral que siempre Pier Paolo Bergerio quiso dar a conocer, obvio que tiene una relevancia para aquellos que gustan de cómo se produjo el desarrollo de la educación en estos tiempos. Dirigido a Ubertino da Carrara, hijo de Francesco Novello, señor de Padua, Bergerio enfatiza que la meta última de la educación es conducir a los jóvenes hacia la virtud y la verdadera libertad personal. Para lograrlo, los padres tienen tres deberes fundamentales. 1. Otorgar a sus hijos un nombre honorable, un nomen honestum, como se decía en aquellos tiempos y se señala en latín. Un nombre honorable. Criarlos en un entorno prestigioso, urbs egreria, y educarlos en artes útiles, bonis artis. Este último, según Bergerio, es el más relevante, pues solo a través de las bonas artes y las liberales disciplinae se logra alcanzar la virtud. Bergerio detalla las cualidades esenciales de un joven ideal que debe ser amante de la gloria y la alabanza, obedecer de buena gana a sus mayores, evitar el ocio y amar la disciplina, y poseer un carácter bondadoso y propenso al perdón. Estos atributos en su conjunto reflejan un liberale ingenium, es decir, la disposición natural de un joven que aspira a ser libre y virtuoso sin importar las circunstancias que enfrente. Ojo que lo que estamos hablando no es menos relevante.
Bergerio aquí nos habla de ser virtuoso, y eso de Aristóteles, desde Platón, perdón, nosotros ya lo vamos repitiendo mucho en este blog, en estos pasajes, en este canal, en estos podcasts. Pero ahora se añade otra cuestión, ¿no? Lo liberal. No lo liberal en el sentido que político, como lo podemos haber estado escuchando en las noticias ahora en nuestros tiempos, no. Sino que justamente de ser autónomo. Los maestros tienen un papel crucial en este proceso, ya que deben actuar como speculum virtutis o espejos de virtud. Los jóvenes deben elegir a sus mentores con cuidado, pues a través de su ejemplo aprenden a conocer y moderar sus propias inclinaciones, desarrollando el hábito de la virtud. Para Bergerio, el verdadero maestro es aquel que con su autoritas, es decir, con su autoridad, fomenta el crecimiento del alumno, ayudándolo a ser más grande, entre comillas, en consonancia con el significado etimológico de la palabra magíster, porque ese es su maestro, ¿no? Es más grande. Por lo tanto, el maestro tiene esta virtud con respecto al joven, tiene una responsabilidad, ya. O sea, todos los maestros, todos los profesores tienen una responsabilidad, y eso no hay que olvidarlo, porque siempre se piensa, sobre todo los padres, muchos padres piensan que bueno, hay que mandar al estudiante al colegio, al instituto, a lo que sea, y se desprenden de sus responsabilidades, como también las tienen como de educar, y cargan toda esa responsabilidad al profesor. El profesor, por supuesto, que tiene una responsabilidad con respecto a ellos, pero también es una autoridad, y esto es sumamente importante en términos filosóficos, muchachos, porque no hay aprendizaje si no hay una autoridad tampoco. ¿Mm? El alumno tiene que creer al profesor, tiene que creerlo sin importar qué, tiene que creerle. Eso es lo primero. San Agustín de Hipona, por ejemplo, decía, el estudiante tiene que tener fe en en lo que dice el profesor es absolutamente verdad, y que lo que dice el profesor hay que acatarlo como autoridad también. ¿Por qué? Porque si el estudiante no le cree al profesor, o se pone como una contraparte al profesor tratando de rebatirlo, sin primero escucharlo, sin primero creerle, nunca se va a producir el aprendizaje. Por lo tanto, en ese sentido, el profesor tiene una presunción de veracidad. Tiene una presunción de veracidad que el alumno debe creer. Puede quizás, con estudio, con reflexión, después de hacer las tareas, etcétera, ahí ya quizás pueda reflexionar el alumno y rebatir al profesor. Pero es después, este proceso se da después, de buenas a primeras el alumno tiene que proceder a creer al profesor por esta presunción de veracidad que él tiene. Y por lo tanto, si esto no es así, no se puede tener un aprendizaje posible. La autoridad del profesor es, por sobre todo, fundamental. ¿Y qué hay del currículo? Mucho se habla del currículo. Yo creo que aquellos que están escuchando este podcast y no saben de educación, tienen que saber lo que es un currículum. Este no es el currículum vitae, que es donde usted pone sus antecedentes laborales y académicos. Cuando hablamos de currículum en el ámbito educacional, hablamos de la expresión, en cierto modo, equivalente al plan de estudios, generalmente utilizado siempre por las instituciones educativas. Es un plan de estudio que no solamente se detiene o se refiere a la distribución de las asignaturas, sino que también se extiende a los fines y los métodos que tiene este plan de estudios. Esto lo estamos sacando de un diccionario de pedagogía que es cuyo autor es Lorenzo Luzuriaga, por cierto. Entonces, entendiendo que el currículum es el plan de estudios que tiene una institución, bueno, Bergerio nos dice que el currículum ideal es extenso y diverso, abarcando historia, que ofrece ejemplos de conducta, la filosofía moral, que enseña el cumplimiento de los deberes y fomenta la libertad, y elocuencia, que permite comunicar ideas y participar activamente en la vida cívica. Además, incluye disciplinas como gimnasia, música, poesía y dibujo, esenciales para una formación completa, así como ciencias como las matemáticas, la astronomía y la medicina.
Aunque reconoce la importancia del derecho y la teología, Bergerio los considera de menor relevancia en el contexto de una formación liberal. Ya vamos a ver después lo importante que va a ser la educación cívica con los siglos para integrar al derecho como una rama realmente importante en la educación de un joven, y la teología también, por cierto. Em, Ahora, ¿por qué Bergerio nos señala la filosofía moral que fomenta obviamente el desarrollo de la conducta, etcétera? ¿Por qué le da más énfasis a estas dos? Fíjense, son las que nombra primero, o sea, la historia y la filosofía moral. En primer lugar, porque Bergerio, recordemos en su biografía, él fue testigo de todas las gestiones que se hacían en los concilios, en las cortes. Entonces él veía el manejo político, el manejo de negocios que se generaba en las grandes esferas. Bergerio fue un gran observador de aquello, y él sintió que ese comportamiento, esa estructura, tenía que llevarse de alguna manera a los colegios. Tenía que llevarse de alguna manera a los colegios. Y es ahí donde se introduce esta idea de la filosofía moral, del comportamiento que tiene que tener el joven ya desde muy pequeño para relacionarse con los demás, porque todavía está la idea de Aristóteles de que el hombre es un animal político, está dentro de la polis y debe desarrollarse dentro de la polis, debe comunicarse, debe hacer gestiones, etcétera. No es un hombre aislado, porque recordemos que para Aristóteles el hombre que no es político, bueno, entonces es un animal salvaje o es Dios, ¿ya? No, el hombre ahí está inserto y él lo tiene que saber desde pequeño. Ahora, consciente de que nadie puede dominar todo el conocimiento, bueno, esto no es posible, Bergerio promueve una especialización progresiva que permita a los jóvenes desarrollar sus capacidades naturales sin excesos y con un equilibrio entre mente y cuerpo. Y esta visión realista subraya la necesidad de un desarrollo integral que incluya tiempo para la recreación y un esparcimiento saludable. ¿Y qué decir de los jóvenes propiamente tal? En su análisis de la naturaleza de los jóvenes, Bergerio los describe como individuos influenciados por pasiones intensas e inclinaciones hacia el placer, en gran parte debido a su constitución física y emocional. Ante estos desafíos, advierte sobre los peligros de las malas influencias y la falta de disciplina, proponiendo la educación como la herramienta más eficaz para moldear un carácter virtuoso y responsable. La educación del joven, según Bergerio, es el fundamento de una vida virtuosa. Para él, los jóvenes deben ser guiados por maestros y ejemplos que inculquen valores como el respeto, la prudencia y la sabiduría. Insiste en que la moderación debe ser una lección central en su aprendizaje, pues los excesos y los vicios adquiridos durante la juventud son difíciles de erradicar en la adultez, dejando huellas profundas en su comportamiento. Bergerio también destaca el rol de la sociedad, porque no es tan solo el colegio, los padres, la sociedad, en una formación moral de los individuos. Sostiene que la virtud no es solo una cualidad personal, sino un beneficio colectivo. Eso es lo que es la virtud, un beneficio colectivo. La correcta formación de los jóvenes no solo los convierte en individuos mejores, sino también en ciudadanos útiles y ejemplares. Y este argumento ahí enfatiza la responsabilidad nuevamente que tiene la sociedad con respecto al joven en fomentar un entorno propicio para el desarrollo moral. Entonces, Bergerio nuevamente aboga por encontrar el equilibrio entre la disciplina y la libertad. Sin embargo, subraya la necesidad de disciplina para formar el carácter, que también reconoce que los jóvenes necesitan experimentar cierta libertad para aprender y madurar. Por lo tanto, los jóvenes siempre están en un balance en el cual están ejerciendo, y este balance, digamos, también lo ponen los padres, entre la disciplina y la libertad. Entonces, este balance permite el desarrollo que finalmente va a convertirse en una autonomía, sin caer en indulgencias que puedan perjudicar su formación. O sea, no podemos estar, por un lado, solamente dando cargas, dando responsabilidades, poniendo límites excesivos, ni tampoco podemos darle absoluta libertad. Parece, como les digo, parece de bastante sentido común, pero incluso pareciera ser
que hoy también falta eso, ¿no? Asimismo, el autor denuncia los vicios como un obstáculo para la realización personal y comunitaria. Considera que inculcar valores desde la infancia es crucial, ya que estos se convierten en la base de vida honorable y provechosa. Por ello exhorta a rechazar los vicios y exaltar las virtudes, no solo por el bienestar personal, sino que también por el de la comunidad. Bergerio también resalta la importancia del ejemplo de los mayores. Para él la autoridad moral, igual como lo decía San Agustín, lo habíamos señalado, es esencial para inspirar a los jóvenes a seguir caminos rectos y constructivos. Los mayores tienen la responsabilidad de actuar como modelos de conducta, ya que sus acciones pueden influir de manera decisiva en las generaciones más jóvenes. Enfatiza que los jóvenes deben ser guiados con prudencia y dedicación por maestros competentes para alcanzar una vida virtuosa y significativa. Critica entonces la dureza excesiva como la indulgencia extrema en la enseñanza. Algunos puntos claves que podemos resaltar de Bergerio: la educación y la virtud. No solo se debe buscar el conocimiento técnico, dice Bergerio, sino que también formar el carácter, inculcando valores éticos y virtudes esenciales. Lo mismo que hablábamos delante, muchachos, y que también señalábamos en la biografía de Bergerio. Acuérdense que antes del Renacimiento estaba la Edad Media. No vamos a demonizar la Edad Media, no vamos a decir que fue un periodo oscuro donde no se aprendió nada. No. Esa es una mirada equivocada. La Edad Media, todo lo contrario, yo diría que incluso era absolutamente cientificista. Esta cuestión de resolver, de construir silogismos para encontrar conclusiones verdaderas, verídicas, etcétera, es realmente algo riguroso y científico. A mí no me cabe por lo menos ninguna duda. Y eso era lo importante. Eso era lo importante. Lo importante finalmente era la ciencia de Dios. Eso era lo importante. Mientras estemos más certeramente encontrando a Dios, mucho mejor. Y el estudio del hombre, bueno, el estudio del hombre no importa. El estudio del hombre tiene que siempre estar dirigido a Dios. Ese es el estudio del hombre. Eso es lo único que importa del hombre. Decíamos en la Edad Media. Recordemos lo que siempre decía Inocencio III. El hombre es excremento. Lo decía en la Edad Media Inocencio III. El hombre es excremento. Por lo tanto, el interés por el estudio del hombre está en segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Hasta ahí está el estudio del hombre. Pero el estudio de Dios tiene que ir primero. Y el estudio de Dios tiene que ser científico. No puede ser una cuestión de opiniones ni nada de eso. Y en consecuencia, los hombres se tienen que portar de acuerdo a las virtudes teologales. No solo las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la moderación y la templanza, sino que también están las teologales como la caridad, la fe, la misericordia, el beneplácito, etcétera, ¿no es cierto?, que están influidas por el cristianismo. Esas son también virtudes que se deben enseñar. Y por lo tanto los reyes, los príncipes también deben seguir esta educación, porque deben ser ellos ejemplos para los ciudadanos, para los padres, las familias y también los más chicos. Entonces, si nosotros tenemos un mundo de ese estilo, por supuesto que vamos a mejorar mucho la educación de los jóvenes. Por lo tanto, el conocimiento técnico que estaba en la Edad Media está muy bien saberlo, pero también el conocimiento moral, De ahí construimos una mejor sociedad, porque con el conocimiento técnico lo que vamos a crear son todos a todos como espectadores, como observadores de un fenómeno natural. Ya lo decía Francesco Petrarca, o sea, el sentido de la naturaleza está en las ciencias, perfecto, está en la ciencia, en la biología, las matemáticas, la química, la física, etcétera. Ahí está el conocimiento de la ciencia y está muy bien. Pero si nosotros queremos encontrar el sentido de la vida, lo vamos a encontrar en aquellas materias que nos hablen de la moral, que nos hablen de las artes, que nos hablen de la ética, las virtudes, etcétera. Por lo tanto, la educación no solamente debe buscar el conocimiento técnico, como decía Bergerio, sino que también los valores éticos y virtudes morales. Métodos de enseñanza, bien breve Bergerio.
Los maestros, pero fíjense que si bien es bien breve, es bien moderno también. Los maestros adopten su estilo de enseñanza a las inclinaciones naturales de los estudiantes, sin excesiva rigidez, ni la permisividad que se da de pronto en algunos profesores, son efectivas para desarrollar la potencia de los jóvenes. Apreciación de las artes liberales. Bergerio aboga por el estudio de disciplinas como la filosofía, la retórica y las humanidades, que son fundamentales para el crecimiento moral y espiritual, y sobre todo en la Italia de su tiempo, donde se hacían tantas negociaciones y donde las ciudades-estado de Italia estaban todas tratando de alcanzar su supremacía. Entonces, el poder de convencimiento y persuasión que había que tener, por cierto que lo daba la filosofía, la retórica y las humanidades. Ahí los técnicos lamentablemente no tenían ese poder, ese elemento de los cuales las personas que saben de retórica y todas las humanidades tienen. ¿Mm? Y era crucial en ese tiempo. Ejemplo y liderazgo. Tanto los padres como los maestros deben ser modelos a seguir. La formación educativa debe estar acompañada de una demostración práctica de virtudes. Influencia de la fortuna y el trabajo. Por cierto que Bergerio reconoce el papel de la fortuna como entendida como circunstancias externas en la vida, pero subraya que el esfuerzo y la educación personal son fundamentales para superar obstáculos y alcanzar la excelencia. Esto es en cuanto a los jóvenes, ¿ya? Todo lo que acabamos de hablar es en cuanto a los jóvenes. Vamos a ver qué tiene que decir Bergerio sobre las artes. Bergerio lamenta profundamente la pérdida de numerosos textos y obras históricas, destacando que solo fragmentos de las grandes obras de la antigüedad han llegado hasta nosotros. Recordemos que este es el periodo del Renacimiento, es decir, se están tratando de retratar los tiempos de la antigua Grecia y la antigua Roma, donde nos preocupábamos más del hombre y de alcanzar la virtud, no necesariamente mirando a Dios todo el tiempo. Esta situación no solo refleja el paso del tiempo, sino una negligencia en la preservación de los logros culturales y literarios de las generaciones pasadas. Bergerio subraya la importancia de esforzarnos por mantener el conocimiento de las grandes realizaciones del pasado, no solo para preservar su esplendor, sino para aprender de ellas y continuar su legado. Claro, porque piensen ustedes todas las escuelas filosóficas que se cerraron en la Edad Media, condenadas por herejías, etcétera. Ahí hay una pérdida. La historia, según el autor, es una disciplina esencial para la formación del espíritu humano, ya que permite comprender las virtudes cívicas y desarrollo de la sociedad. Junto a ella, la filosofía, en especial la filosofía moral, juegan un papel crucial en el perfeccionamiento del carácter y la conducción adecuada de la vida. La educación integral constituye un eje central en la reflexión de Bergerio, porque sostiene que los jóvenes deben ser instruidos en disciplinas que fortalezcan el intelecto, pero también el carácter. Y ahí están estas estas disciplinas que construyen el carácter. Está la retórica, la escritura, la música, la pintura, que son herramientas claves para desarrollar una persona completa, una persona integral. No buscan solamente el progreso individual, porque pretenden formar ciudadanos capaces de contribuir activamente al bienestar, no solamente de ellos mismos, sino que de la vida pública. La oratoria y la retórica son presentadas como habilidades fundamentales, especialmente para aquellos llamados a liderar o participar activamente de la vida pública. ¿Se dan cuenta? Bergerio estaba muy convencido de que esto debía estar establecido en el currículum. La capacidad de articular ideas y defender principios no es solo un signo de excelencia personal, sino una herramienta indispensable para deliberación y resolución de problemas en la esfera pública. Y estas habilidades no solamente son útiles en los tribunales o asambleas, sino también en la vida cotidiana, donde la persuasión y la argumentación, por cierto que juegan un papel preponderante. Por lo tanto, Bergerio destaca la relevancia de las disciplinas científicas y artísticas como la música, también la geometría, la astronomía, la medicina, el enriquecimiento del espíritu humano, ¿no? Estas áreas también promueven no solo un aprendizaje técnico, sino que también contribuyen a una comprensión más profunda de la armonía y el orden del mundo, lo que decíamos, la naturaleza, reforzando el vínculo entre teoría y práctica.
Entonces, estas cuestiones científicas siempre van a ayudar al ser humano a comprender el sentido de la naturaleza y finalmente también aquellas cosas que son divinas incluso, ¿no? En la misma línea, Bergeri establece una conexión entre el estudio de las ciencias naturales y las matemáticas con la comprensión de lo divino. El conocimiento de los principios que rigen la naturaleza, según Bergerio, no solo ilumina la mente, sino que también proporciona una ventana hacia las verdades más elevadas que conectan la humanidad con lo trascendental. Finalmente, Bergerio entonces resalta la importancia de la prudencia y la justicia como virtudes fundamentales que deben guiar a los ciudadanos en su vida pública y privada. La formación de líderes sabios y justos es uno de los objetivos más altos de la educación, pues solo a través de estos valores se puede alcanzar una sociedad equilibrada y en armonía. Bergerio concluye su reflexión abogando por una educación que cultive tanto el intelecto como el espíritu, asegurando que los individuos estén equipados para enfrentar los desafíos del mundo con integridad y sabiduría. Seguimos porque todavía nos tiene que hablar Bergerio en lo particular, no en lo general. Ya hablamos de lo general en los métodos de enseñanza, vamos a hablar ahora de lo particular. Y nos dice que la disciplina de la organización es fundamental en la adquisición del conocimiento. El aprendizaje efectivo no depende únicamente de leer muchos textos, sino de seleccionar cuidadosamente lo que se estudia y dedicar tiempo a reflexionarlo y memorizarlo. Virgilio critica a quienes leen de manera desordenada y dispersa, señalando que esto lleva a la confusión y al desaprovechamiento de los recursos intelectuales. Destaca que la meditación y el repaso constante de lo aprendido son esenciales para consolidar el conocimiento. Enfatiza que no se trata de acumular información, sino de internalizarla y comprenderla a profundidad. La disciplina en el estudio debe seguir un orden lógico y progresivo, siguiendo el método de los autores que han transmitido el conocimiento a lo largo de los siglos. También nos habla de la relación entre el cuerpo y la mente, que deben ser obviamente complementarios para tener un intelecto robusto y que la educación ideal debe incluir tanto ejercicios físicos como mentales. Según él, la educación no solo se forma el intelecto, sino también el carácter moral y las virtudes cívicas, preparando a los individuos nuevamente para ser útiles a la vida cívica, a la vida, digamos, a la sociedad. Señala que la educación es un proceso continuo que debe mantenerse a lo largo de la vida. Esto ya lo decía Platón, ¿no? Porque uno siempre habla de pedagogía, los que guían a los niños, pero también está un aspecto muy importante en la educación de adultos que es la andragogía y la posibilidad de que la persona que ya es mayor, que se considera mayor, siempre se señala y se dice que no puede aprender, que le va a costar mucho, etcétera, mejor que no lo haga. No, el aprendizaje la educación es un proceso a lo largo de toda la vida. Critica a quienes dedican su tiempo exclusivamente al ocio o a actividades frívolas, argumentando que incluso los líderes como Alejandro Magno y Julio César combinaron sus deberes militares y políticos con el estudio y el aprendizaje. El uso productivo del tiempo es una de las características esenciales para tener una vida virtuosa. El entrenamiento físico es fundamental. Señala que tanto jóvenes como adultos deben dedicar el tiempo al ejercicio físico porque mejora la salud, desarrolla el carácter y hace a la persona más resiliente. La práctica de actividades físicas como el entrenamiento militar o actividades recreativas controladas era vista como esencial para el conocimiento integral del individuo. El entrenamiento militar adquiere un lugar destacado, siendo considerado una disciplina clave para preparar tanto física como mentalmente a los ciudadanos. Se describen ejercicios como la esgrima, por ejemplo, el manejo de armas y la simulación de combate, que no solo fortalecen el cuerpo, sino que también fomentan el coraje, la disciplina y la capacidad de tomar decisiones rápidas en situaciones de presión. Y estas prácticas eran especialmente relevantes para formar individuos preparados para la defensa y el liderazgo en tiempos de conflicto. Claro, también es cierto que estamos hablando en un contexto de Paolo Bergerio donde las ciudades-estado de Italia se estaban apoderando una de otra. Entonces, también lo dice a propósito de ese contexto. Además, de los aspectos físicos,
Esto también está relacionado con la justicia, la prudencia y la moderación. Porque la educación no se limitaba al cuerpo, sino que buscaba inculcar principios éticos que guiaran el comportamiento y las decisiones de las personas. Entonces, y para ello, estaban los grandes líderes y figuras históricas, notables, cuyas vidas y virtudes eran presentadas como modelos siempre a seguir, teniendo una disciplina, una organización, siempre al servicio del bien común. Y eso es lo que tendrían que observar los jóvenes, no solamente en el ámbito intelectual, sino que también del físico. Bergerio nos dice que el ocio, perfecto, lo criticaba hace un momento, ¿no? Pero nosotros sabemos, incluso desde Marco Tulio Cicerón, que hay un ocio cum dignitate, es decir, hay un ocio con dignidad. Y ese ocio con dignidad refiere al estudio, digamos, individual de los grandes autores, un ocio que realmente no sea dedicado, como lo dice el mismo Bergerio, a actividades frívolas, sino que actividades que realmente cultiven el espíritu y el desarrollo integral de la persona. De eso se trata. Entonces, el tiempo libre no debe traducirse en inactividad, sino en actividades enriquecedoras como la lectura, la música y otras formas de recreación intelectual y artística. Porque este ocio, que es el ocio bien dirigido, así lo llama Bergerio, si Cicerón le decía el ocio con dignidad, Bergerio le va a decir el ocio bien dirigido. ¿Mm? Este tipo de ocio es saludable en el individuo. Es saludable en el individuo. Y la educación continua y la búsqueda de conocimiento son presentadas como pilares fundamentales para alcanzar este ocio que en realidad lo puede tener el alumno, lo puede tener un hombre ya de edad que quiere darse la oportunidad para estudiar, etcétera. Eso es entonces, chicos, de Ingenius Moribus et Liberalibus Studis Adolescentiae. Esta obra de Bergerio presenta una visión atemporal de la educación como el pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Su enfoque entonces abarca todas las disciplinas, por lo menos del género, para saber más o menos cómo se debía enseñar a los educandos de aquellos tiempos. La verdad es que, como habíamos dicho hace poco, si bien este es un tratado que a lo mejor pareciera a usted muy básico, de hecho de mucho sentido común, pero a veces incluso esto lo puede observar. Nosotros podemos ver este texto como incluso uno muy aconsejable para los tiempos de hoy. Porque se olvidan esas cosas, muchachos. A veces las cosas que son simples, las cosas que son que parecen naturales, de pronto se nos olvidan. Se nos olvidan y las dejamos ahí. Y son tan obvias que a veces ni las realizamos, ¿no? Pero estos textos nos llevan de nuevo a presentarnos con la educación del Renacimiento, la importancia de la conducta, de los hábitos, me parece tremendamente especial, y esta capacidad de retórica, de oratoria que debían tener en aquellos tiempos. Nosotros ya sabemos que en realidad muchos filósofos hablaban de esto y decían que bueno, el príncipe sí, pues tiene que tener retórica, por cierto, tiene que tener oratoria más que nunca. ¿Tiene que ser cristiano? Sí, ojalá sea cristiano y siga las virtudes teologales también. Pero tenemos por otro lado otra mirada que también es muy interesante, que es la de Nicolás Maquiavelo. ¿Mm? Y donde Nicolás Maquiavelo dice la oratoria y toda la retórica y toda la arte que pueden pensarse como humanidades o bien liberales no nos sirven de nada si no son para proteger al Estado. Pero ya ese es otro cuento, porque en realidad Maquiavelo no lo habla con respecto a los jóvenes, sino que con respecto a los gobernantes. Esa es entonces, muchachos, la obra de Pier Paolo Bergerio. Lamentablemente no tenemos más obras. Esta es la única que nos quedaba por analizar, y la única y la primera y la única, la verdad. Así que no vamos a poder continuar con más obras. Si es que hay una obra, si usted sabe de alguna obra que está escrita en inglés o en español,
perfectamente la podríamos analizar aquí, pero de no ser así, no podríamos continuar con la obra de Pier Paolo Bergerio, pero seguiríamos adelante con el análisis de otros filósofos interesantes. Les dejo entonces el link para que puedan ver el canal de WhatsApp de Filosofía Apunte y enterarse de las últimas novedades, así como también el link de la comunidad para que ustedes su opinión, se entere también de las últimas novedades y podamos conversar. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.